Estamos de regreso y en contacto con el señor asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Bueno, al parecer, Fernando, hay una salida frente a este impasse de si puede o no fracasar el juicio político a Pablo Celi. Se habla del error de la Secretaría, de un tema más bien operativo. Pero esos a veces, esos errores operativos permiten que los más interesados en que lo concreto, lo real, el juicio, la investigación que ustedes han hecho, podría dar al traste. Jurídicamente, ¿cómo queda el planteamiento del juicio político? Fernando, bienvenido, buenos días. Hola Francisco, buen día, ahora ando por Guayaquil. Ah, bueno. A ver, primero para los que anduvieron ahí echando alaracas de que el juicio se cae y se cae, bueno, a los que les interese que el juicio se caiga son a los que tienen glositas y erepecitos y algo por ahí. El juicio no se cae porque la propia ley orgánica de la función legislativa garantiza este segundo escenario, por decir algo, de que si no se ha aprobado en el plazo preestablecido, el informe, el siguiente escenario posible es de presentar un informe con las posiciones de los 9 miembros, en este caso de la Comisión de Fiscalización, y eso es lo que hemos hecho, salvando esta novatada, por decir, y coincido en eso con Lloret, con el interpelante, esta novatada y este error de la secretaria, como ha sido puesto en evidencia. El día de ayer, personalmente, ¿sí?, dentro del plazo, mucho antes de que vence el plazo, personalmente entregué a la presidencia de la Asamblea todos los documentos requeridos, es decir, las actas, todas las actas desde que inició este proceso de interpelación, la información de sustento y el informe con la posición de los 9 legisladores. Aquí hay que destacar una nueva coincidencia, es decir, yo no sé por qué los correístas salen a atacarme si en la votación, en la sesión de la comisión de antier, todos copiaron parte del informe realizado en un 80% por la comisión, por quien preside. Es decir, para copiar las partes mías, ahí sí no tuvieron problemita, ¿no? Pero después sí salen a pedir la cabeza del presidente de la comisión. Pero bueno, entonces, Fernando, hay que estar conscientes de que esa cabeza del presidente de la comisión debe ser apetecida por algunos. Esa propia comisión deberán quererla transformar nuevamente en una comisión de archivo y ya no están los que recibían órdenes para hacer eso. Pero sin duda alguna, Fernando, hay que estar conscientes de que esta cabeza van a estar disparando permanentemente y entonces un error de una secretaría no será malintencionado también, no sé cómo se elija ahora. Me decían que ya no es como antes, del secretario asesor de la comisión se le elegía por votación de los miembros de la comisión a propuesta del presidente, pero había que elegirlos. Me parece que hoy los designan y lo designa el presidente. Por lo tanto, uno diría, ¿la novatada es también del presidente? A ver, partamos de lo que dice el abogado del extraditable, que funge de asambleísta, aunque nunca le veo. Él en un mensaje de Twitter dice, claro, Villavicencio es el responsable, el presidente es el responsable de lo que ha hecho la secretaria. Entonces, con ese criterio, lo que hace el abogadito del extraditable es pegarse un tiro entre las piernas, porque son ellos los que han querido sembrar otro criterio, ¿no? Claro, a la teoría esa de la responsabilidad inmediata, ¿no? Sí. Claro, entonces... O sea que la secretaria del extraditable le comprometió, como de hecho así dijo la justicia, esto no pueden lavarse las manos, pues. Claro, pues no, pues la culpa es de Pamela Martínez, pues no. Claro. ¿Cómo le van a acusar a Rafael Correa? No, pues mi rey, no. La culpa es de Pamela. Ah, entonces ahora sí viene el abogadito del extraditable a decir, no, la culpa es de Rafael. Así no. ¿Sí me está escuchando? Sí. Abogado.
Claro, no. No, ya deben estarnos escuchando con seguridad. Fernando, pero Se les acaba de hacer el gran aguas. favor. Ujú. Sí, yo decía, pero esta novatada, lo que sí deja en evidencia, Fernando, es que esta comisión va a ser una piedra en el zapato, ya no solo del trabajo periodístico, sino ya institucionalmente. Y si bien los asambleístas ahora se ve como sostienes, un 80% en el informe están de acuerdo todos, ese 20% sí, pero ¿encuentras algunas trampas para que fracase el trabajo de la comisión? ¿Es esto un primer paso para un ataque a Villavicencio y a su trabajo? A ver, voy a comentar algo que es importante, Sí. porque aprovechemos el tiempo valioso y el oído de la gente. Y esto lo dije ante los propios miembros de la comisión del ala correísta, con quienes de forma increíble todo el proceso de interpelación fue llevado en una gran armonía. Pero lo que yo le dije a Juan Cristóbal Lloret, mira, este proceso de interpelación que entró así, que tenía un objetivo político, ideológico de ustedes, está abriendo una caja de Pandora, como el propio Lloret lo dijo. Uh-huh. Por ejemplo, y te pongo el punto clave. En el caso No Limit, el señor Lloret acusa a Celi de haber recibido dinero para desvanecer las glosas de No Limit, ¿verdad? Esto Uh-huh. con base a la información de la justicia americana. Pero en el trabajo realizado por la comisión se logra determinar que no solo No Limit pagó a Celi a través de su hermano y de su sobrino para desvanecer las glosas, sino que también pagó para firmar los contratos en el gobierno de Correa. Pagó 4 millones a Marcelo Reyes, 4 millones a Alex Bravo, que fueron altos funcionarios del gobierno de Correa, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos se empiezan a asustar y los correístas se asustan. Y se asustan más, ¿sabes cuándo? Cuando la comisión descubre lo que acaban de publicar en los portales Periodismo, Investigación y La Historia hace pocas horas. ¿Cuál fue el objetivo de esta pugna? ¿Qué estaba atrás de la pugna y del asalto a la Contraloría General del Estado en los meses de mayo y junio del año 2017? ¿Qué es lo que pasó en esa puja entre Carlos Polit y Pablo Celi? Lo que pasó es que desaparecieron al menos 3 informes con responsabilidad penal que apuntaban a los hombres fuertes de lo que luego sería el morenismo. Me refiero a César Navas, Uh-huh. Carlos Bacamancheno y el propio José Serrano. Fueron correístas y luego se volvieron morenistas. Entonces, eso es lo que ahora les asusta. Por esa razón, yo he planteado en mi informe de posición que estos documentos deben ser remitidos a la Fiscalía General del Estado para que abra un expediente penal por el robo de documentos. Es decir, se robaron expedientes de la Contraloría y luego provocaron un incendio, porque eso dice el jefe del Cuerpo de Bomberos, provocaron un incendio en el 5º piso, en el área donde estaban los documentos de responsabilidades, las glosas desvanecidas, y esas glosas ya no existen. Fueron consumidas por el fuego. Es decir, no sé si los ecuatorianos se dan cuenta Dimensionan. de lo que pasó. No, es que al dimensionar lo que tú acabas de decir, resulta que entonces se lavaron antes, incendiaron la Contraloría y la disputa del control, valga decirlo, de la Contraloría tenía todo este objetivo. Tanto Polit como Celi, entonces deben responder también por eso, Fernando. Pero claro, yo acabo de publicar unas fotos en mi cuenta de Twitter que les invito a que entren. Uh-huh. Esas fotos son de junio del año 2017 en Miami, ¿sí? Donde aparece el empresario de seguros Diego Sánchez junto a Polit y el abogado guayaquileño JJ Franco, ¿sí? Yeah. Abogado vinculado a la compañía Hidalgo, ¿sí?
Entonces ellos viajaron, según la versión de Polit, ellos viajaron a Miami como emisarios del entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, para pedirle a Polit que firme la carta de renuncia a la Contraloría. Imagínense este estado putrefacto en el que vivimos, que dos empresarios o dos ciudadanos que nada tienen que ver con la gestión pública vayan a hacerle firmar a un prófugo. En este caso no estaba todavía prófugo, pero ya había salido del país. Y estaba fuera, sí. La renuncia. Están ahí perdón, Fernando, las fotos que pueden estar observando quienes nos siguen por Democracia TV. Están ahí y son fotos que son tomadas entonces ya del chat de Fernando Villavicencio. Estos dos ciudadanos fueron nada menos que en representación del exministro de varias cosas y presidente de la Asamblea en el 2017. Exactamente, eso es lo que señala Polit. Porque Polit firma la carta de renuncia que llega e ingresa a la Asamblea el día 20 de junio. Pero ¿ante quién debía renunciar el Contralor General del Estado? ¿Ante quién lo nombró? ¿Y quién le nombró? Porque él fue el 100 sobre 100, pues. Le 102. nombró al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, esa renuncia sería ilegal. Pero con base a esa renuncia, Bien, había seguido el 21 de junio del 2017, el señor Pablo Celi se autoproclama Contralor General del Estado y en uno de los considerandos dice, toda vez que el señor Carlos Polit ha presentado su renuncia el día 20 de junio. Es decir, reconoce como válida esa renuncia de Carlos Polit y reconoce además que hasta el 20 de junio Carlos Polit fue el Contralor. y ahí entran dificultades también entonces, porque si hasta el 20 de junio le podía remover. Por supuesto. Esto es lo que los grupos de poder que han manejado este país en las últimas décadas están aterrados por esta revelación. Yo les invito, lean este reportaje, que lo acaba de publicar hace pocas horas el portal La Historia y también Periodismo de Investigación. Fernando, el juicio político entonces avanza y yo quisiera que me escuches nuevamente lo que dice la señora Guadalupe Llori, que tengo la impresión, y ya te preguntaré, si lo de los autos le ha dejado molesta con Fernando Villavicencio, pero esto dice doña Guadalupe Llori. Es que el presidente de la comisión remita en el plazo de 2 días a la presidencia de la Asamblea Nacional un informe que detalle la posición de los asambleístas miembros de la comisión para que sea el Pleno el que resuelva este juicio político. Ante los hechos mencionados, esta Asamblea Nacional asume la responsabilidad política con el país de no dejar en la impunidad el juicio político al ex contralor Pablo Celi. Esto dice la ley, lo que tú nos decías, no es una cosa de generosidad de la presidenta, dice la ley. Por lo tanto, no había espacio para nulitar el juicio político entonces, Fernando. Para nada, ni tampoco para lanzar ataques al presidente de la comisión ni a nadie. Pero como se puede notar, la señora presidenta no le sale muy espontáneamente las palabras. Ella lee lo que con seguridad su círculo le escribe, ¿sí? Porque aquí es evidente de que hay una intención de atacar al presidente de la Comisión de Fiscalización, que ha planteado, cumpliendo mi trabajo, de fiscalizar también casa adentro y de decirle a la señora presidenta, oiga, ¿cómo así está queriendo comprar carros de alta gama? Primero, cuando la compra de esos vehículos no consta en el presupuesto del año 2021. ¿De dónde va a sacar la plata? Yo tengo todo el derecho de fiscalizar los recursos de la Asamblea.
Y también decirle de la forma más gentil a la presidenta, o sea, no hay que tirar piedras del cielo cuando el techo es de cristal. Y hay que también leer lo que está diciendo la señora Lourdes Tibán, ¿no? Ujú. Les está diciendo vía redes sociales que no hay que pedir cargos al gobierno, o al menos no hay que firmar, sí, Pero además, eso, cargos al gobierno. pero eso además, Fernando, de ilegal, demuestra que este grupo parlamentario, que ya va siendo reiterativo en las cosas que podrían avergonzar en otras circunstancias, demostrarían que doña Guadalupe Llori piensa que esto es la prefectura. Sí, a mí me da mucha pena, reitero, yo no empecé esta disputa, es Ujú. ella y de ese sector el que se Es el asustó. Cuando yo sector. pedí información a la Contraloría, que me remitan todas las glosas desvanecidas de las que están en firme y los informes con responsabilidad penal desde el 2007 hasta el 2021, entonces empezaron a verme con unos ojos feísimos en la asamblea. Sí, entonces dije, ya, ¿y a usted qué le pasa? ¿Yo qué mal le he hecho? Entonces algunos empezaban a verme así, y cuando Polit va comparece ante la Comisión de Fiscalización, un legislador le pregunta, oiga, ¿y usted? Y mejor dicho, cuando Celi va, ¿no? Es muy importante, está grabado, Pablo Celi. Y dice, oiga, ¿y usted, señor ex contralor? Y dicen, no, pues usted también me visitó para arreglar lo suyo. Y yo le digo, diga, señor Celi, ¿cuántos asambleístas más tienen IRPs y glosas? Y me dice, No. tranquilo, ya llegará el momento. Pero yo tengo la información y ahí Sí. está. Pero Fernando, este cruce y que generó esas dudas diciendo se le está dando apertura a una persona que está detenida y también se le da espacio a uno sentenciado. Claro, desvalorizar esos, ¿qué diríamos? Ese conocimiento de ellos puede resultar también un impactante, decir, bueno, entre estos se están diciendo y se guardan. Uno tiene la percepción de que se están mutuamente que amenazando y que eso podría hacer fracasar el real conocimiento de este baño de verdad que estamos obligados a tener, Fernando. A ver, a mí me parece extraño que ilustres abogados de este país cuestionen si estamos, el hecho de que si estamos investigando un presunto delito, tenemos que pedir la comparecencia del presunto delincuente o de los presuntos delincuentes, ¿o no? Y en los juicios normalmente incluso se llega a acuerdos para que delaten. Pero se llama cooperación eficaz. O sea, Marcelo Odebrecht, y eso dije yo en la propia comparecencia, Marcelo Odebrecht, que es el top, ¿sí?, el principal delincuente de Odebrecht, estuvo sentenciado a 19 años, pero él bajó su pena y delató como a 80. Y gracias a esa delación del delincuente, Marcelo Odebrecht, es que otros presuntos delincuentes se convirtieron en delincuentes a nivel mundial. Es decir, gracias a la comparecencia del señor prófugo de la justicia, excontralor Carlos Polit, ahora sabemos, por ejemplo, que el señor José Serrano envió 2 emisarios a Miami y trajeron la renuncia. Claro. ¿Cómo no va a ser una pieza muy importante eso en el plano judicial, en el plano periodístico, en el plano de la cultura, de la formación y de la información? Es muy importante, por supuesto. El propio Pablo Celi está siendo procesado, está detenido. Y el hermano va a ser beneficiario de esto, que es un acuerdo con la justicia, ¿no? Y el hermano y el señor Adolfo Augusto Briones, y el propio sobrino, a quien Pablo Celi reconoce que es un delincuente. En la comparecencia, Pablo Celi reconoce que su sobrino es un delincuente y dice, yo no tengo nada que ver con él, es mi sobrino, pero él sí es un delincuente. Ya, afirma lo que estaba, lo peligroso es que le daban entrada y nunca se aclaraba qué estaba haciendo. El planteamiento ya del informe del presidente de la comisión, ya no de la comisión, diríamos, aunque tú nos has comentado que el 80% se repite en todos los informes. ¿Cuál es el planteamiento que Fernando Villavicencio hace en este informe para el conocimiento del Pleno sobre el juicio a Pablo Celi? A ver, coincidimos en 3 causales. Ya. Que las 3 causales
orientan a la censura del ex contralor Pablo Celi por incumplimiento de funciones. Y la una causal es relacionada con esta trama de delincuencia organizada o desvanecimiento de glosas, que se basa en información de Estados Unidos y el caso de Las Torres. El segundo es el caso del contrato firmado con Daniel Salcedo. Y hay algo muy importante que les molestó a los correístas, claro, porque al señor Lloret, a quien yo respeto mucho, le interesaba solamente presentar una partecita, es decir, la firma del contrato del año 2017 en diciembre, autorizado por Pablo Celi con el delincuente de Daniel Salcedo, con la compañía HDC. Es un contrato por 1.150.000 para unas farras y unas fiestas de comunicación y algo así. Pero no le interesó mucho cuando yo introduje la información y dije, ese contrato se firmó el 2017, pese a que el 2016 ya hubo una glosa en contra de la compañía HDC y en contra de quién más, del ex gobernador de la provincia del Guayas, el señor Rolando Panchana, quien firmó el contrato con el señor Daniel Salcedo para la farra de Raúl Di Blasio, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Esa parte ya no les gustó a los correístas y dijo, caramba. Y creo que un asambleísta que fue intendente o comisario, sí, al que le destituyeron por tener malos manejos con bares y otras cosas. Tampoco le ha gustado. Entonces, claro, esta otra parte ya no les gusta. O sea, pero resulta que es parte de la misma trama, pues. Claro. Pusieron en este punto también coincidimos. Ponen el cuero duro para ver si se resbala. Sí. Bueno, tú lo dices. Sí. Tú lo dices. En esta parte, en esta segunda causal, también hay una coincidencia en los 9. La tercera sobre Odebrecht, también hay incumplimiento de funciones. La cuarta, que es la más peligrosa, que en realidad es la primera, es esta de la supuesta arrogación de funciones de Pablo Celi. Este caso sí es un infiernillo, porque aquí es donde aparece toda esta trama de la desaparición de informes con responsabilidad penal, y donde se pone en disputa también si fue legítimo o no Pablo Celi. Aquí ellos tienen un grave problema. Si ellos dicen que Pablo Celi es ilegítimo, entonces les cae el juicio. ¿Sí? Si les cae el juicio, no hay razón. ¿Cómo vamos a hacer un juicio político para alguien que ocupó el cargo de forma ilegal? Ese sería el punto, ¿no es cierto? Y en el resto de acusaciones de causales, como la supuesta intromisión en el Consejo Nacional Electoral, en las elecciones, en eso no hay causal para censura. Es decir, hay una coincidencia en 99% de los 9 miembros de la Cámara. Excepto este intento de deslegitimar lo actuado en los últimos 4 años por la Contraloría, ya no digamos solo por Celi, sino por la Contraloría como institución, que querrán echar abajo algunos de los informes con los que se han iniciado investigaciones, no son la base del juzgamiento. No pueden porque el momento en que ellos apuntan hacia allá en la censura, se les cae el juicio. Porque si ellos quieren señalar, si ellos señalan, mejor dicho, que Pablo Celi fue un usurpador del cargo, entonces ¿a quién estamos enjuiciando? Si no es el Contralor. Pero capaz, Fernando, capaz que ese tramo se lo quieren pasar, justamente para tener argumentos de que no hay cómo juzgar, y salvar a Celi no les importaría. ¿O tú ves que eso no? Lo que ellos quieren por orden de Bélgica es manejar un discurso en ese sentido, y eso es lo que están haciendo ahora, ¿no? Están poniendo un discurso, pero más allá del discurso en la práctica no va a pasar. Eso no va a pasar en el proceso de... Entonces, estas 3 causales se repiten, se consolidan, se presentarán en el juicio. Como ponente, por ser presidente de la comisión, además, ¿habrá una explicación al país en la determinación del Pleno de todo este esquema que hemos revisado rápidamente, pero que es el esquema planteado del juicio, Fernando? Bueno, cualquiera de los 9 asambleístas podemos ser los ponentes. Yo estimo, de lo que he escuchado, le interesaría mucho a la vicepresidenta Ana Belén Cordero
hacer la ponencia. Sí. Uh-huh. Ya. De ahí, el siguiente paso que esperamos. El siguiente paso es la próxima semana dar inicio formalmente al proceso de interpelación y juicio político al defensor del pueblo. Ya. Y ahí queda, porque además ya hay una disputa entre dos subrogantes también, acusándose de un montón de cosas. Lo que sí queda en evidencia en el tema de la Defensoría es que ha sido no solo un error, sino que tremenda grosería al país haber nombrado a este señor doctor Carrión, ¿no? Sí, bueno, eso, y en cuanto a los grandes casos que para mí son los centrales del trabajo de la comisión, más allá de las interpelaciones, tenemos 65 grandes casos que están en investigación, que eso es, creo yo, lo que más les preocupa, ¿no? Por eso están de veras. Caso Ahora, China, Pilatón, Coca-Cola Sinclair, sí. Y eso va a avanzar seguramente. Pero ya que estás en Guayaquil y te pido que nos comentes qué investigación o qué trabajo van a hacer ahí. ¿Algo de las prefecturas ahí en el Guayas van a tener? Se habla mucho últimamente de eso, Fernando. Qué curiosidad la tuya. Pero bueno, no hay nada que sí. Eso también les ha molestado muchísimo. Miren, yo ingenuamente, bueno, ni tanto, sí, bueno. Pedí a la Fiscalía General del Estado un informe sobre todos los informes, valga la redundancia, de con responsabilidad desvanecimiento penal que salieron de la Contraloría General del Estado en los últimos años y cuál es el estado de situación en la Fiscalía. Entonces la Fiscalía me responde y dice, mire, en estos casos, entiendo que son más de 20, y con estos informes con responsabilidad penal, se abrieron indagaciones previas y estas indagaciones previas fueron archivadas. Entonces digo, ¿cómo? ¿Pero cómo así? Toditos en combo. Claro, por cada 20 archivos reciba gratis una Coca-Cola, más o menos. Sí. Entonces, pero archivados uno tras otro, más de 20 indagaciones previas en contra del exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Y claro, entonces yo lo que hago es, bueno, señora presidenta del Consejo de la Judicatura, haga algo bueno, por favor, investigue a los jueces y a los fiscales que en combo archivaron estas indagaciones previas. Y eso también les molesta a los correístas. Y tienen razón de molestarse, porque él fue el que les prestó el partido, ¿no? Ya, y con seguridad también pueden ver ahí que puede fracasarles los proyectos políticos. Fernando, éxitos en Guayaquil y ya estaremos en contacto para hacer una evaluación no solo de los 65 casos, sino de los 2 juicios políticos que van a ser el primer resultado duro para el país, pero resultado ya que abre otras investigaciones a través de la Fiscalía y que la misma deberá estar a la altura de este trabajo. Estamos en contacto entonces, Fernando. Pues siempre en contacto. Te envío un gran abrazo igual a los oyentes. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, el juicio político al excontralor Pablo Celi. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Te imaginas